Hola. En el vídeo anterior explicamos en qué consistía la radiactividad. Y bueno, pues sí, la radiactividad, unas sustancias emiten unas radiaciones alfa, beta, gamma, pero lo que no se dice tanto es que esas sustancias radiactivas, conforme emiten su radiactividad, se transforman en otras. O dicho de otra manera, esa sustancia radiactiva va perdiendo unidades. No es que desaparezcan esas unidades, sino que, ya digo, se transforman en otras. Pero el número de partículas, de átomos, de núcleos que producen esa radiactividad, en principio debería ir decreciendo y va a decrecer de acuerdo a una función matemática que debemos conocer. Y es de esto de lo que vamos a hablar en este vídeo. Y sí, en este vídeo sí que va a haber matemáticas. Esa función matemática que describe cómo va decayendo el número de núcleos activos, el número de núcleos que emiten radiactividad respecto al tiempo, se conoce como ley de la desintegración radiactiva. Y es una función pues, que debemos conocer. Y además pues nos va a tener una importante utilidad que veremos al final del vídeo, ¿no? Y es que, como sabéis, el analizar el carbono 14 pues, nos permite cuantificar la antigüedad de una muestra, ¿no? Bueno, pues eso es una ventaja de poner números a un fenómeno que en principio, bueno, ya vimos que era muy sencillo, el de la radiactividad en cuanto a su descripción, pero si queremos cuantificarlo, sí, vamos a tener que hablar de matemáticas. Así que, bueno, vamos a ello, tampoco va a ser tan complicado. Bueno, no va a ser complicado porque la función matemática, pues, es esta, tal cual. Es una función, como veis, es una función exponencial negativa. Y bueno, pues vamos a ver, como siempre, qué es lo que significa cada uno de los términos que salen en esta función. N, esa N mayúscula, es el número de núcleos activos, el número de núcleos que está todavía generando radiactividad. Y es un número que va a depender del tiempo, y por eso lo hemos puesto de esta manera, ¿vale? Es un número, por supuesto, muy grande. N sub 0 es el número de núcleos que había al principio. Inicialmente, cuando esa muestra empieza a desintegrarse, ¿cuántos núcleos había? E es la constante E, 2,71 no sé cuántos, y aquí tenéis la exponencial negativa que decíamos. Esta variable t es el tiempo que transcurre, ¿sí? Y esa lambda pues es una constante que se llama, aquí la tenéis descrita, constante de desintegración radiactiva. Y nos dice lo rápido que ese número de núcleos va a ir decayendo. Y el ritmo o la forma con la que va cayendo ese número, pues es una función exponencial negativa clásica, típica, que tiene esta pinta que veis aquí, ¿vale? Y aquí tenéis los datos importantes, ¿no? N sub 0 es el número de núcleos inicial, o sea, para t igual a 0, el número de núcleos que hay al principio, y como decíamos, este número de núcleos va a ir decayendo. Y decae no de una forma lineal, sino que decae de una forma exponencial negativa, de manera que, bueno, pues cada vez hay menos, cada vez hay menos, cada vez hay menos, pero como sabéis, esta exponencial negativa nunca se hace cero, o sea que siempre va a seguir habiendo unas pequeñas cantidades de núcleos que pueden estar emitiendo radiactividad, ¿vale? Bueno, pues esta constante de desintegración radiactiva lo que nos dice es lo rápido que cae esta función, ¿sí? Si la constante de desintegración radiactiva es muy grande, es un número grande, pues esta curva caería muy rápido, o sea que sería una muestra que rápidamente perdería su actividad. Y si la constante de desintegración radiactiva es un número pequeño, pues esta caída es una caída mucho más lenta, de manera que esa sustancia radiactiva pues va a seguir dando guerra durante bastante tiempo, ¿vale? Bueno, pues estaremos de acuerdo que esta constante de desintegración radiactiva no es un número simpático, ¿vale? Bueno, pues por eso los físicos lo han relacionado con variables mucho más sencillas de medir, de entender, mejor dicho, ¿no? Y una de ellas, y es la más importante, es lo que se llama el periodo de semidesintegración. La palabra lo dice. ¿Qué es el periodo de semidesintegración? Pues es el tiempo que le cuesta a una muestra radiactiva reducir su número de núcleos activos a la mitad. Está visto en la gráfica. Si partíamos de un número n sub 0, al cabo de un cierto tiempo, ese número se hace la mitad. ¿Y cuánto tiempo tarda en suceder esto? Pues vamos a la gráfica, y este es el tiempo que tarda en reducirse el número de núcleos a la mitad. Este es el periodo de semidesintegración, ¿vale? ¿Y qué ocurre si esperamos otro periodo de semidesintegración? Pues entonces esta mitad de núcleos activos se hace la mitad, pero claro, la mitad de la mitad pasaría a ser la cuarta parte. Y si espero otro periodo de semidesintegración, será la cuarta parte, no, la mitad de la cuarta parte, la octava parte, y así sucesivamente, ¿vale? O sea que el periodo de semidesintegración es una medida mucho más entendible, mucho mejor entendible de lo rápido que decae una muestra. Por ejemplo, el periodo de semidesintegración del carbono 14, que lo hablaremos luego, es de 5.730 años, ¿vale? De manera que al cabo de 5.730 años, el número de núcleos de carbono 14 activos será la mitad, y si sumamos otros 5.700 más será la cuarta parte, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, para el caso del uranio 238, ¿sí? que sabéis que hay minerales de uranio en las minas de la Tierra, pues su periodo de semidesintegración es de 4.500 millones de años.
Y claro, eso coincide más o menos con la antigüedad del planeta Tierra. De manera que hoy podemos decir que en el planeta Tierra habrá la mitad de núcleos de uranio activos de la que había cuando la Tierra se formó. Porque han transcurrido 4.500 años, que es el tiempo que tarda el número de núcleos en hacerse la mitad. Y dentro de 4.500 millones de años, pues habrá en la Tierra pues bastante menos uranio 238, porque esa cantidad se habrá vuelto a desintegrar. Y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues este es el periodo de desintegración. Por cierto, se puede relacionar, como no, la constante de desintegración relativa con el periodo de desintegración. Y aquí pues voy a hacer una pequeña demostración, de verdad, muy sencilla, pero no es lo más importante, ¿vale? Pero sí que me interesa que veamos cómo estas matemáticas, sí, son matemáticas, pero no son demasiado complicadas. A ver si lo conseguimos. Bueno, pues repetimos. ¿Qué es el periodo de desintegración? El tiempo que tarda este número de núcleos en hacerse la mitad. Pues vamos a sustituir la mitad de los que había al principio. O sea que aquí pondré n sub 0 partido por 2. Y tendrá que ser igual al número de núcleos inicial por e elevado a menos lambda t. Y la ventaja de trabajar con estas funciones es que el número de núcleos, pues me da igual el que sea. Lo importante es que se ha hecho la mitad o que se ha hecho la cuarta parte. O sea que la mayoría de los ejercicios que os va a tocar hacer con esta función, este número de núcleos no lo vais a poner, sino que nos dirán que se ha hecho la décima parte. Bueno, pues la décima parte significa que dividiremos por 10, ¿vale? Pero el número inicial lo podremos cancelar, así que ya de vuelta nos olvidamos de él. Y el reto, y por esto es un reto matemático, es cuánto tiempo tarda en suceder eso. Tendré que despejar de ahí la letra t. Y para despejar la letra t cuando está metida dentro de una exponencial, pues sí, vamos a tener que aplicar logaritmos. Bueno, pues así lo repasamos un poco. Bueno, pues voy a aplicar logaritmos a los dos lados de la igualdad. Vamos a hacerlo despacito. Entonces sería el logaritmo neperiano de 1 partido por 2 sería igual al logaritmo neperiano de elevado a menos lambda t. Y aquí, este 1 partido por 2 nos interesa ponerlo como 2 elevado a menos 1. Vamos a ponerlo. Esto implica que el logaritmo neperiano de 2 elevado a menos 1 es igual al logaritmo neperiano de elevado a menos lambda t. ¿Por qué nos interesa ponerlo así? Pues porque hay una propiedad de los logaritmos, que espero que recordemos, que nos decía que esto que está aquí en el exponente saltaba por encima del logaritmo y se ponía aquí delante. Y lo mismo va a suceder con este menos 1. Lo saltamos y lo ponemos aquí delante. Así que aquí me va a quedar que menos 1, que lo he puesto delante, por el logaritmo neperiano de 2, es igual a menos lambda t, que lo he puesto delante, por el logaritmo neperiano de. Y bueno, esto ya estamos cerca del final. Lo primero, porque el signo menos se nos va. Y lo segundo, el logaritmo neperiano de es 1. Los logaritmos neperianos tienen base el número e. Y el logaritmo neperiano de la base, en este caso, pues es 1. Y si esto es 1, pues de aquí ya podemos despejar el tiempo t, que no se nos olvide. Aquí lo que voy a despejarlo aquí ya directamente, que me va a venir bien. Este t sería igual al logaritmo neperiano de 2 partido por lambda, que lo pasamos aquí dividiendo. Y este tiempo es el periodo de semidesintegración, es el t 1/2. Y esta es la relación que estábamos buscando. ¿Vale? Así que si me dan en un ejercicio donde sea la constante de desintegración radiactiva, inmediatamente podemos obtener el periodo de semidesintegración. Y al revés. Unidades, bueno, pues ya veis que este tiempo tiene que ser unidades de tiempo, pues se suele dar en años, en días, en segundos, ni siquiera hace falta en estos casos manejar sistema internacional. Lo que sí es importante es respetar las unidades, es decir, que si este tiempo lo estamos poniendo en años, la constante de desintegración es la inversa, sería años a la menos 1. Y viceversa, si la constante de desintegración me la dan en días a la menos 1, pues el tiempo tendríamos que ponerlo en días, ¿vale? La idea es que este exponente que tengamos aquí tiene que quedar siempre sin unidades, ¿vale? Si el tiempo aquí lo metemos en días, la lambda tiene que ser inversa de días, y viceversa. Bueno, pues esta es la relación que buscábamos para conectar la constante lambda con el periodo de semidesintegración. Y sí, nos queda una variable más, que es lo que se llama la vida media. La vida media, bueno, pues es una palabra que sí está puesta para liar, ¿no? Vida media, semidesintegración. Bueno, pues directamente os voy a decir que la vida media
es la letra griega tau, es la inversa de la constante de desintegración radiactiva. Y ya está. Realmente se emplea poco, pero pues conviene que la recordemos. Y es esto lo que hay que saber. No soy muy amigo, como sabéis, de aprendernos fórmulas, pero a veces sí que pues, nos puede resultar útil y ágil el manejar directamente estas expresiones para no tener que ir haciendo demasiados logaritmos. ¿De acuerdo? Bueno, pues insisto, estamos cuantificando lo rápido que una muestra radiactiva se transforma por emisión de radiactividad, y esa rapidez con la que se emiten esas partículas de radiactividad alfa, beta, gamma, pues se puede describir mediante estas tres variables: la constante de desintegración, el periodo de semidesintegración y la vida media, ¿vale? Bueno, pues hay otra variable más que nos describe la peligrosidad, por así decirlo, de una muestra radiactiva, y es lo que se llama la actividad. Y la actividad es básicamente lo rápido que una muestra radiactiva emite la radiactividad, lo rápido que cambia el número de núcleos, lo rápido que nos está bombardeando de radiactividad, lo rápido que esta muestra está decayendo. ¿Sí? Una muestra que decae muy rápido, pues es una muestra que se desintegra muy deprisa y puede ser peligrosa, ¿no? Porque me está bombardeando radiactividad con mucha rapidez. Mientras que una muestra que decae de forma mucho más lenta, pues tendrá una actividad más baja, de manera que, bueno, pues sí que es cierto que van a tener que vigilarla durante mucho tiempo, pero el ritmo al que me está bombardeando con partículas va a ser menor. Esa rapidez con la que se desintegran las partículas es lo que se le denomina actividad, ¿vale? Y como siempre que calculamos una velocidad, pues vamos a hacer la derivada respecto del tiempo. Esta es la definición de actividad. La actividad va a depender también del tiempo, es la derivada del número de núcleos, la derivada de esto, respecto del tiempo. Y al hacer esta derivada, pues si derivamos esta exponencial, me saldría un antipático signo menos debido al exponente negativo. Así que para que este número sea un número positivo, pues aquí los físicos lo tienen muy claro. Se toma el módulo, el valor absoluto de esta cantidad y así positivo, ¿vale? Y esta es, insisto, la definición de actividad. Y me describe lo rápido que una muestra se está desintegrando y por tanto lo rápido que me está bombardeando con partículas, ¿vale? Las unidades de la actividad pues van a ser núcleos por segundo o desintegraciones por segundo. Esas desintegraciones por segundo se emplean bastante para protección radiactiva, para tomar precauciones, para medir la peligrosidad, y tiene un nombre propio, se llama becquerel. Las desintegraciones por segundo se miden becquereles, ¿no? Una muestra de no sé cuántos becquereles. Bueno, pues se refiere a que es una muestra que está emitiendo no sé cuántas desintegraciones por segundo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué sale al hacer esta derivada. Si hacemos esta derivada, pues tenemos que derivar esa función que hay ahí. El n sub 0 es una constante, pues antes tenemos que derivar la exponencial, ¿vale? Y si derivamos la exponencial, pues me va a quedar el n sub 0 por la exponencial y por la derivada del exponente. Pero claro, la derivada del exponente es menos lambda. Pero ya hemos dicho que vamos a tomar el valor absoluto, así que aquí le ponemos el signo más directamente, ¿vale? De manera que la actividad también responde a una exponencial negativa. A esta constante que está delante se le llama la actividad inicial. Así que esto va a ser igual a la actividad inicial por e elevado a menos lambda t. O sea que la actividad responde a una función exponencial negativa idéntica, me atrevería a decir, a la ley que describe el decaimiento en el número de núcleos, ¿vale? Y bueno, pues aún hay una formulita más. Y la formulita más, y ya os prometo que es la última, pues es que aquí tenemos, esto que tenemos aquí es ni más ni menos que el n de t. Así que la última fórmula es que la actividad es igual a lambda por n de t. Y ya está. Bueno, pues son matemáticas, pero daos cuenta como todo, absolutamente todo viene de esta función y de saber la definición de lo que es la actividad. Y el resto, pues son matemáticas, bueno, pues que supuestamente deberíamos conocer. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿por qué todo esto es importante? Bueno, pues porque el analizar la velocidad de desintegración de una muestra radiactiva, primero nos ayuda a cuantificar el peligro de esa muestra, saber cuántas desintegraciones por segundo, pues me dice hasta qué punto tengo que protegerme o no. Y por otro lado, pues ha servido pues para desarrollar unas técnicas pues muy importantes y yo creo que muy conocidas, como es la técnica, y así se llama, técnica de datación por radiocarbono.
¿Qué es esto? Bueno, pues esto hay que saber, porque es una cosa bonita y es una aplicación de verdad muy sencilla de esto. La técnica por datación de radiocarbono consiste es una técnica que nos permite medir la antigüedad de una muestra conociendo la proporción que hay entre sus carbonos 12 y su carbono 14. Esto ya lo comentamos en el vídeo anterior, pero vamos a recordarlo. Cualquier ser vivo o cualquier muestra biológica va a tener siempre una proporción entre los isótopos carbono 12, que es el carbono normal, el carbono estable, pero siempre vamos a tener una pequeña proporción de isótopos de carbono 14. Pequeñísima porque es una proporción, pues el carbono 14 es un isótopo que es radiactivo. Y vamos a ver por qué es radiactivo, porque es una cosa bonita, ¿no? Resulta que el carbono 14,6 es un beta emisor. ¿Qué significa esto? Pues si es un beta emisor, vamos a repasarlo, significa que aquí se emiten partículas beta, que son electrones. Y la pregunta es, ¿qué se obtiene aquí? Pues aquí se obtiene el resultado de que uno de sus protones, de sus neutrones, se transforma en un protón. Y si se transforma en un protón, pues aquí va a ocurrir, según la ley de Soddy-Fajans, que aquí se obtiene, en vez de 6 protones pasaremos a tener 7, y aquí tendremos el elemento correspondiente al número atómico 7, que sabéis que es el nitrógeno, que está justamente al lado del carbono en la tabla periódica. Y como es un neutrón que se ha transformado en un protón, el número total de partículas del núcleo, el número másico, no ha cambiado, o sea que este es 14, sigue siendo aquí un 14. Esta es la desintegración de beta que experimenta el carbono 14. ¿Vale? Viene bien recordarlo, sobre todo para recordar lo que era la desintegración beta, pero aquí lo importante es saber que este carbono 12, que forma parte de todos nuestros tejidos, es un carbono estable, pero el carbono 14, que nos compone a nosotros, insisto, a todos los demás seres vivos, está en pequeña proporción y además es inestable, de manera que poco a poco, en principio, se iría descomponiendo. ¿Vale? Bueno, pues, ¿con qué rapidez sucede este fenómeno? Pues aquí es donde vamos a utilizar lo que ya sabemos de lo que hemos definido aquí. Pues el periodo de semidesintegración, el T1 medio, es de 5.730 años para el carbono 14. Bueno, pues vamos a seguir la pista a los tejidos. Bueno, pues cualquier ser vivo, mientras ejercemos nuestras funciones vitales, tenemos una proporción constante entre nuestro carbono 12 y nuestro carbono 14. ¿Por qué? Pues porque lo vamos incorporando mediante la alimentación, mediante, en fin, nuestros ciclos biológicos, y esa es una proporción que está fija. Y en cuanto ese ser vivo muere, pues deja de alimentarse del entorno, de manera que el carbono 12 que constituye su organismo seguirá siendo el mismo, pero esos restos de carbono 14 que tuviera ese ser vivo, desde el momento que muere, no hacen más que decaer. De manera que, analizando en una muestra de unos restos arqueológicos cuál es la proporción o cuantificando cuánto carbono 14 queda, uno puede saber cuánto tiempo ese carbono 14 se ha estado desintegrando, ¿vale? Y esa es la técnica de datación por radiocarbono, ¿vale? ¿Cómo se puede? Vamos a poner un ejemplo, típico. Imaginaos que encontramos unos huesos en una cueva, ¿no? Y esos huesos, pues puede ser que hayan sido de un asentamiento neandertal de hace 30.000 años, o puede ser pues un poblado íbero de hace 3.000 años, o pueden ser esos huesos restos de una guerra reciente, ¿no? Bueno, pues un laboratorio analizarían esos huesos y mirarían a ver su proporción de carbono 12 respecto al carbono 14. Y bueno, imaginaos que encuentran que la cantidad de carbono 14 es la octava parte de la que tendría que ser. Y si es la octava parte de la que tendría que ser, bueno, pues vamos a tirar de formulita. ¿Qué pasa entonces si es la octava parte? Pues significa que el número de núcleos es la octava parte del inicial. Elevado a menos lambda por t. Y lo dicho, el n0 se nos va a ir. Y aquí, pues vamos a tener que despejar una vez más el tiempo t. Y esta constante de desintegración radiactiva, pues la vamos a sacar de aquí, de esta expresión, ¿vale? Así que podemos decir que la constante lambda, la sacamos de aquí, es igual al logaritmo neperiano de 2 partido por el periodo de semidesintegración, que me dicen que es de 5.730 años. Vamos a dejarlo así. Y vamos a sustituirlo todo. Esto es 1/8, tendrá que ser igual a e elevado a menos lambda, voy a poner toda esta fracción aquí, menos logaritmo neperiano de 2 partido por 5.730 y por el tiempo t.
Y una vez más, para despejar ese tiempo t, que nos va a decir la antigüedad de esa muestra, pues tenemos que aplicar logaritmos. Bueno, ya lo hemos hecho antes, creo que ahora ya no sabemos el truco, ¿no? Si aplicamos aquí logaritmos, entonces sería el logaritmo neperiano de, esto es 2 elevado a menos 3. Igual al logaritmo neperiano de todo esto, que sabéis que el exponente se pondría delante, y me queda menos logaritmo neperiano de 2 partido por 5730 y por el tiempo t, que es lo que queremos despejar. Y bueno, pues yo creo que aquí ya tenemos la solución, porque este menos 3 lo pasamos delante, y me queda menos 3, pues logaritmo neperiano de 2 es igual a menos logaritmo neperiano de 2 partido 5730. Y por t. El logaritmo neperiano de 2 se nos va. Los signos menos se nos van. ¿Y cuánta antigüedad tiene esa muestra? Pues que es simple, ¿no? Si despejamos de aquí el tiempo t, ese tiempo t nos sale 3 veces 5730. Que esto es, pues, un 9, un 0, un 17.190 años. ¿Por qué será así de simple? Hombre, pues vale, sí, hemos hecho las cuentas y está muy bien, pero podemos haberlo hecho mucho más rápido, ¿verdad? Porque si nos dicen que el número de núcleos se ha hecho la octava parte, a ver, podemos hacer las cuentas por mitades, ¿no? Porque sabemos que al cabo de 5.730 años, el número de núcleos habrá hecho la mitad. Y al cabo de otros 5.730 años, es decir, unos 11.000 años más o menos, se habrá hecho la mitad de la mitad, la cuarta parte. Y si esperamos otros 5.730 años más, se habrá hecho la mitad de la mitad de la mitad, la octava parte. O sea que si esperamos 3 veces este tiempo, el número de núcleos se habría reducido a la octava parte. O sea que si hubiéramos sido listos, nos hubiéramos ahorrado todos estos logaritmos y directamente habríamos dicho que la antigüedad de la muestra es 3 veces este número y se acabó. ¿Vale? Bueno, pues así de sencillo puede ser el método de datación por radiocarbono. Alguna curiosidad final para que veáis que esto también tiene sus límites. Pues este método sirve para datar muestras siempre y cuando no sobrepasen los 50.000, 60.000 años. ¿Por qué? Pues porque para muestras mucho más antiguas la proporción de carbono que me queda, de carbono 14 que queda, es tan pequeña que ya el método deja de ser exacto, ¿vale? Pero por supuesto hay otros métodos. Si utilizamos isótopos que tengan un periodo de desintegración más largo, hay un método que se llama mediante potasio, los isótopos de potasio-argón, pues también se pueden hacer cuantificaciones en este caso ya de fósiles pues mucho más antiguos, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, una curiosidad que es una historia interesante. Esta técnica se ha aplicado a muchas cosas, entre ellas a una reliquia cristiana que es la famosa sábana santa de Turín, el sudario de Cristo, la síndone se le llama también. Y supuestamente fue una sábana muy larga de lino en la que supuestamente estuvo cubierto el cuerpo de Cristo tras su crucifixión. Y están ahí marcadas unas imágenes que incluso se podría adivinar, pues además del martillo que sufrió este personaje, pues también el rostro de Cristo se puede ver en ese impregnado en esa tela. Y bueno, se conserva como una reliquia auténtica hasta que en el año 1988 pues se sometió a una prueba por datación de radiocarbono y cogieron unas pequeñas muestras de unos centímetros de ese sudario de lino y 3 laboratorios independientes hicieron la prueba por radiocarbono y encontraron los 3 laboratorios que la antigüedad de la muestra era de unos 600 años, era del siglo XIV. Tendría que haber sido de 2000 años. Y los 3 laboratorios de forma independiente, utilizando la técnica de radiocarbono, encontraron que era una antigüedad de 600 años. Bueno, de manera que eso nos hace sospechar que esa sábana santa pues no es una reliquia real, sino que es posible que haya sido una falsificación. En cualquier caso, si alguien quiere curiosear esta historia, pues que lo haga, porque ha habido mucha polémica para tratar de quitar validez a esta investigación por radiocarbono, entendiendo que esa sábana santa pues fue sometida a diferentes problemas, entre ellos un incendio que tuvo que padecer, y hubo contaminaciones externas por carbono 14. Y por eso, pues bueno, pues si por algún motivo esta cantidad de carbono 14 fue aumentada de forma artificial, es posible que esa lectura que se haya hecho de la antigüedad de la reliquia no sea real, ¿vale? Es una polémica muy bonita y bueno, ya veis que el método de datación de radiocarbono, pues siendo muy útil, pues todavía pues tiene sus pequeños, digamos, problemas a la hora de darle una fiabilidad. Y bueno, de momento nada más. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.